La decisión del gobierno del presidente Trump de suspender el sistema CBP-1 de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza para solicitudes de asilo eleva los riesgos, los peligros que enfrentan los migrantes en México. Esto lo denunció la organización Médicos Sin Fronteras en un comunicado. Allí denuncian que el cierre de esta herramienta que permitía gestionar solicitudes legales de asilo en puertos de entrada estadounidenses y en el sur de México ha dejado a cientos de miles de personas en una situación de incertidumbre y acotan en una ruta donde la violencia es extrema. Atención, estamos hablando de migrantes legales que han cumplido con todo el proceso. ¿En qué situación quedan ellos? Vamos a consultar con un experto. Vamos a Boston, donde está el abogado de inmigración, Julio Enríquez. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Por qué lanza este comunicado Médicos Sin Fronteras? ¿Qué les preocupa a ellos? Bueno, típicamente cuando se hacen críticas a la forma en la que las personas entran por la frontera para solicitar asilo, se indica que están violando la ley, porque brincan la cerca, cruzan el río sin autorización, y luego acá piden el asilo. Y CBP-1 era un mecanismo para evitar que la gente violase la ley. Permitía que las personas bajasen una aplicación, estando en México, solicitaran una cita, se presentaran en la cita, tomaran huellas, verificaran sus antecedentes criminales, verificaran que no eran un riesgo de seguridad, y luego en ese momento les permitían entrar a los Estados Unidos legalmente y solicitar asilo. Sin embargo, si la persona no podía mostrar que su asilo era válido, iba a tener una orden de deportación. No era que entraba y se podía quedar acá por el resto de su vida si no tenía un caso de asilo. Este era el mecanismo de CBP-1. Cuando eliminan esto, la consecuencia va a ser que volvemos al caos de que no existe un mecanismo para las personas que están huyendo, sobre todo de América Latina, tratando de protegerse de alguna situación de violencia, no tienen un mecanismo para solicitar asilo en Estados Unidos, salvo en muchas ocasiones cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Me llama la atención, ¿no? Dicho textualmente, esto nos lleva de nuevo al caos. Y se supone, al menos así era el discurso de campaña y el que ha mantenido el presidente Trump, que la frontera era un caos y por eso él tenía que poner orden. Se entiende que se pone orden al eliminar CBP-1. ¿O estoy entendiendo mal, Julio? Mi impresión, CBP-1 generaba orden y la eliminación aumenta el caos. ¿Qué ocurre? Durante 2024 se propuso una ley en el Congreso que permitía organizar y de maneras muy estrictas la forma de lidiar con la migración en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Y fue fue Trump personalmente quien se opuso a que esa legislación ocurriese. Y el objetivo fundamentalmente era que el caos se mantuviera. Aparentemente el caos beneficia políticamente a la administración de Trump, porque les justifica acciones más extremas. Muy bien. En este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Con todos los migrantes que hicieron los pasos legales. Esas personas ahora mismo no tienen un mecanismo para entrar a los Estados Unidos y solicitar asilo. Se quedan sin un proceso claro en México, sin ninguna instrucción de qué pueden hacer para poder entrar a los Estados Unidos. Las autoridades en México no les permiten acercarse a los puertos de entrada en Estados Unidos. Cuando por algún motivo pueden llegar a los puertos de entrada en Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos no les permiten la entrada, los regresan a México. Incluso si muchas personas que tratan de cruzar son regresadas por autoridades a México, lo cual no se supone que sea legal, ¿no? Pareciera que las mismas autoridades están violando la ley al obligar a alguien que ya está en territorio estadounidense regresar a México sin una orden, sin procesarlo, sin una solicitud de justificar de por qué esa persona está allí en territorio estadounidense. Entonces, lo que eso trae como consecuencia es un incentivo de que se trate de evadir a las autoridades. Es decir, la mayor cantidad de personas
que en el pasado lo que hacían era que cruzaban la frontera y se entregaban a las autoridades o hacían su aplicación por CBP One y se presentaban a su cita, ahora van a tratar, si quieren solicitar asilo, si están huyendo y tienen miedo de regresar, tienen la opción de regresar a un lugar en el cual tienen miedo por sus vidas o cruzar por un lugar más hostil, por un lugar donde traten de evadir a las autoridades y por lo tanto se expongan a una cantidad enorme de peligros, no solamente ambientales, sino también de actores irregulares. Julio, dices, se viola la ley si están en Estados Unidos y los sacan, los devuelven a México. ¿Qué personas están en riesgo en este momento en Estados Unidos? ¿Qué migrantes están en riesgo de que los envíen fuera del país? Entiendo que hay una situación aguda en la frontera, pero ¿podría esto pasar en Boston, tan lejos de la frontera de México, por ejemplo? Bueno, creo que mucho de lo que funciona con las acciones ejecutivas y la retórica con relación a las deportaciones masivas es que genera mucho miedo y genera mucha desinformación y ambigüedad y una ausencia de claridad en qué es lo que va a ocurrir. Y mi impresión es que esto no es casual, esto es por diseño. Realmente hasta ahora, para las personas que están en Boston, las personas que están en el resto del país, no han cambiado las cosas de manera significativa, por lo menos en este punto. Por lo tanto, quien está acá con una solicitud de asilo, con una solicitud de TPS o con un TPS aprobado, no tiene un cambio en su situación legal. En este momento no ha cambiado en lo absoluto su situación legal. Por lo tanto, el riesgo de deportación en el papel no pareciera haber aumentado. Ya. Ahora, la forma en la que las autoridades están actuando, la forma en la que se está coordinando para que autoridades locales, por ejemplo, policías municipales o estadales, tengan autoridades migratorias, eso va a aumentar las interacciones con oficiales que realmente no tienen preparación en migración y que posiblemente violen la ley. Las personas tienen ciertos derechos con relación a cuándo pueden ser deportados y cuando un oficial de una policía municipal en cualquier municipio del país o de una policía estatal que no tiene entrenamiento en migración, porque no es un oficial de migración, le dan el derecho de ejercer funciones migratorias, hay una posibilidad muy elevada de que ese funcionario vaya a violar la ley y termine violando, deteniendo a alguien que no tiene que detener o poniendo en un camino a la deportación a alguien que no tiene por qué estarlo. Muy bien, el tiempo se nos acabó, Julio, pero tengo que preguntarte, ¿y en la situación del TPS en este momento cuál es? Hasta ahora, por lo menos para los venezolanos, el TPS se extendió hasta octubre de 2026 y es importante sobre todo a quienes se les vence hasta el 2 de abril de este año, tienen que renovar si ya tienen su aprobación y no han renovado. Por lo tanto, quien sea que tenga su vencimiento al 2 de abril, es importante renovarlo. El que lo tenga en septiembre lo tiene que renovar antes de septiembre. ¿Y no hay posibilidad de que el presidente Trump lo derogue? No sabemos. Esto es una acción que él intentó hacer en su primer gobierno y no le funcionó. Las cortes no le permitieron la derogación del TPS. Sin embargo, no tenemos una noción de cuál va a ser su actitud con relación a los TPS que fueron recientemente aprobados. Julio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación. Julio Enríquez es abogado de inmigración. Nos habló desde Boston. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.